Dios bendiga a todos. Nuevamente el pastor Jonathan con ustedes, grabando este primer video sobre Mateo 24. Van a ser varios videos porque el tema es profundo. Vamos a empezar primeramente por los primeros versículos de Mateo 24, 24:1. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Palabra del Señor. Quiero empezar por explicar varias cosas en este video de acuerdo a estos textos bíblicos. El templo, cuando Jesús salía del templo, era común pues que las personas fueran al templo. ¿Qué representa el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén era el lugar más sagrado y más importante en aquellos días. Desde el año 931 antes de Cristo, con la llegada de Salomón, ¿verdad? Y antes de la división del reino, eh, el templo se había establecido por construcción de Salomón como una maravilla del mundo de aquella época. Por primera vez el pueblo de Israel tenía un lugar físico donde poder llegar a adorar, donde poder llegar a hacer sus sacrificios, etc. Ese templo fue destruido en el año 586 por el rey Nabopolassar de Babilonia y su hijo Nabucodonosor. Posteriormente fue reconstruido en épocas posteriores, ¿verdad? Como se reconstruyeron las murallas de Jerusalén con Esdras y Nehemías. Y ya para el año 140 había un segundo templo establecido. Este segundo templo también fue amenazado gravemente por Antíoco Epífanes, un líder griego que intentó hacer un sacrilegio, cumpliendo así también la profecía que vamos a ver en estos videos sobre Daniel capítulo 9. Posteriormente, ya en la época de nuestro Señor, hay una tercera, por así decirlo, algunos llaman un tercer templo, pero una tercera reconstrucción o reparación de lo que era el templo, ¿verdad? Herodes el Grande, quien fue muy influyente y tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con Roma y con el Nuevo Testamento en sus inicios. Cuando Jesús nació, por ejemplo, Herodes era el tetrarca o era el rey en Judea. Herodes era un hombre muy visionario y entre algunas cosas malas que hizo, pues también hizo cosas buenas como muchas construcciones. Herodes el Grande construyó acueductos en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Herodes hizo anfiteatros. Herodes romanizó mucho Jerusalén. Dio mucha belleza, mucho esplendor a la ciudad. Eso no se puede negar. Construyó, por ejemplo, la fortaleza Antonia, que era importantísimo, que posteriormente ya se van a dar cuenta qué sucedió con ella. Construyó también edificios, por ejemplo, en el monte de Masada. También ayudó a mejorar las instalaciones del templo de Jerusalén. También. Entonces, lo que trato de explicar es, cuando vamos a leer las palabras de Jesús, yo quiero que usted se ponga en el contexto. Dice el texto bíblico que Jesús dice: cuando salía del templo, se acercaron los discípulos y le señalaron los edificios del templo. Entendamos el contexto, o sea, para un judío de aquella época, el templo significaba mucho, era un orgullo judío a nivel mundial. A tal punto, mis queridos hermanos, que los judíos de todas partes del mundo, conocido del Imperio Romano, de la cultura greco-romana, venían una vez al año en Pascua a pasar la Pascua, y 50 días después venía el Pentecostés. 50 días significa Pentecostés. Penta, 550, se celebraba la Pascua, que era, ¿verdad? Y después, 10 días después, iniciaba
la fiesta del Pentecostés. Entonces, los peregrinos judíos de todas partes del imperio llegaban a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua judía, y se quedaban algunos en Jerusalén para esperar el Pentecostés, celebrar la fiesta de Pentecostés. A tal punto que esto significa que Jesús murió en una Pascua. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 1 y Lucas 24 que 10 días después se cumplió la promesa cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y habían diferentes nacionalidades representadas del Imperio Romano y del mundo judío en ese tiempo ahí en Israel, en Jerusalén. Partos, medos, elamitas, del Ponto, de Cirene, de Capadocia, de Frígida, Panfilia, de las regiones de Arabia, de las regiones de África, de Roma, cretenses, árabes, etc. Dice el texto bíblico en Hechos, capítulo 2. Y dice, les oían hablar las maravillas de Dios. Entonces, pongámonos en contexto qué significaba el templo, y para que sus apóstoles estaban en el templo, venían saliendo y le señalaron a Jesús, le señalaron los edificios del templo. O sea, ellos estaban como judíos, como ciudadanos judíos, maravillados de ese templo. ¿Qué significaba el templo? Aparte de los sacrificios y que estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, era un orgullo de construcción arquitectónico para los judíos. Y entonces era gran importancia. Y es en ese contexto de lo que significaba el templo para Israel cuando Jesús dice Jesús, y él respondió, ¿veis todo esto? Ellos estaban asombrados. Jesús les señalaba que el templo, qué lindo, qué majestuoso, los atrios del templo, las fuentes en el templo, ¿verdad? Todos los lugares de los sacrificios del templo. Y ellos le señalaron los edificios a Jesús. Y él les dice, ¿veis todo esto? Viene aquí lo más importante. ¿Veis todo esto? Os aseguro, dice Jesús, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Mis queridos hermanos, ¿cuántos años se tardó en construir el templo? ¿Cuánto? Y ahora los judíos llenos, los apóstoles, discípulos, llenos de orgullo, Jesús, vea el templo. Y Jesús aprovecha para decirles, ¿veis todo esto? Véanlo bien, porque les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya en el Evangelio de Lucas, quiero leer para usted, en el Evangelio de Lucas, 44, 19, 44, 41 y 44, Evangelio de Lucas, leo para usted. Lucas 19, mire qué interesante, lo que significaba Jerusalén para los judíos y lo que significaba Jerusalén para Jesús. Es importante que analicemos el texto en su contexto y dejar que el texto nos hable. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 19, 41 al 44. Leo para usted, mi querido hermano. Dice la palabra del Señor así. Y cuando se acercó, contempló la ciudad y dijo llorando, si al menos conocieras en este día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos, dice el Señor. Jesús llorando, dice, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está cubierto tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán. Dice, con burlarte te sitiarán y de todas partes te echarán. Palabra de Jesús llorando. Hermano, ¿usted ha notado estas expresiones? Llorando con tristeza, el Señor habla de Jerusalén, ¿verdad?
Y dice, entonces Jesús entró en el templo y empezó a echar a todos los que vendían y compraban en él y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarlo y no hallaban cómo hacerlo, porque todo el pueblo escuchaba en suspenso. Bien, miren los detalles que da la palabra de Dios. Pero aquí les les leo estos otros textos para que vean lo que significaba el templo. No era, mi hermano, cualquier cosa el templo. Era un orgullo para todo judío, hasta para el mismo Jesús. Y él llorando. Después hablaremos sobre lo que significa el mercader en el templo y todo, pero lo que quiero traer a enseñanza es que él llorando dice, ustedes no pueden ver en este momento la paz que tienen ahorita, supuestamente se les va a quitar. Se les va a quitar. Vendrán días sobre ti que sus enemigos van a burlarlos, van a sitiarlos, van a perseguir, los van a echar de todas partes. Te van a derribar esta tierra. O sea, no va a quedar nada, lo dice Mateo posteriormente. ¿Se dan cuenta? Leamos despacio lo que significaba el templo. El templo para Jesús y para los apóstoles. Por eso los apóstoles dijeron, señalándole los edificios del templo, y el maestro les dice, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Mi querido hermano, seguimos con el estudio. En ese tiempo de Jesús, Israel gozaba de una relativa paz, aunque estaba bajo el dominio romano y eso no era bonito, pues era el tiempo de alguna manera de mayor esplendor de Israel. Era el tiempo de mayor construcción de una ciudad cosmopolita, una ciudad que era judía, pero que también era romana y griega. Las personas hablaban griegos en algunos lugares, por ejemplo, en Galilea. Habían algunas ciudades que habían sido helenizadas también, ¿verdad? Ciudades romanas. Habían comunidades griegas también. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, cuando había una disputa entre las viudas de las judías y de los griegos, ¿verdad? Que tienen que escoger a los diáconos para que las atiendan, porque había una disputa. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Jerusalén, en el tiempo que Jesús dice esas palabras, era una ciudad cosmopolita, una ciudad romanizada, obviamente, y pues tenía anfiteatros, tenía lugares para fiesta, tenía un puerto muy conocido como Cesarea Marítima que habían construido y tenía en honor al César en Roma, Cesarea Marítima. Y también había muchas actividades romanas y griegas. Recuerde que Roma adopta la cultura griega y cuando llega al poder y se forma la cultura greco-romana. Y es ahí cuando en tiempos de Jesús, pues imagínese usted, entre lo que Herodes había hecho, los edificios imponentes como la fortaleza Antonia, ¿verdad? La construcción de Masada y otros anfiteatros que existían, el templo significaba un lugar de escape, de esperanza para el pueblo. Las sectas como los saduceos, que administraban el templo, y los fariseos en las sinagogas, pues encontraban esa esperanza, unos en el estudio de la Torá y otros en los sacrificios y en todas las actividades que había en el templo. Entonces, para un judío y para el mismo Jesús, el templo significaba mucho. Ya él había estado en el templo varias veces, a los 12 años, recuerda usted, cuando de 3 días de camino, sus padres en caravanas que iban a peregrinar a Jerusalén, de 3 días de camino, un día de camino, perdón, se dieron cuenta de que Jesús no estaba y lo encontraron en los atrios del templo enseñando y diciendo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, no vayamos tan rápido en la interpretación. El templo significaba mucho para los judíos y para Jesús mismo. Y ahora Jesús les dice, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y entonces aquí vayamos con calma. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús? Dice la palabra del Señor, verso 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos,
se le acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron aparte. Pongámonos en ese momento. Le enseñan los edificios. Jesús les dice semejante cosa. Ellos quedan con esa incógnita, quedan con esa duda, con ese interrogante, y se acercaron aparte a decirle, sus discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Detengámonos ahí. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, ellos creyeron las palabras de Jesús. Claro que las creyeron, pero estaban turbados. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, mi pregunta, ¿Jesús les habló del fin del mundo a ellos? No, ¿verdad? Pero hay que entender esto. Para ellos el templo era el esplendor máximo como orgullo judío, y que se derribara en 3 días, ¿verdad? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Para ellos eso era el fin del mundo. O sea, cómo esto que estamos viendo ante nuestros ojos, que se llevó años de años construirlo, va a quedar destruido. O sea, ellos relacionan y dicen, tiene que ser en el fin del mundo. Y maestro, ¿cuándo será esto entonces? ¿Cuándo va a ser ese fin del mundo? Ellos giran el fin del mundo o toman el fin del mundo en relación a la destrucción del templo. Yo quiero que entendamos la mentalidad judía para los seguidores de Jesús en aquel momento. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí vamos a ver en Mateo 24 una serie de expresiones, tanto de la historia como también expresiones o detalles que tienen que ver con ese fin del mundo que los apóstoles o sus discípulos están preguntando, ¿qué señales habrán? ¿Cuáles señales habrán de tu venida? El Señor empieza hablando de una primera señal, que vendrán muchos en mi nombre. Esa es una señal del fin del mundo. Entonces, queremos dejar muy en claro que en Mateo 24 y en la profecía bíblica vamos a ver algunas cosas en los próximos videos que se cumplieron posteriormente en el año 70 y algunos años después de Cristo. Pero también una de las características, como lo hemos dicho en anteriores videos sobre la profecía bíblica, tiene expresiones del mismo Jesús dando a entender de que no solamente hay acontecimientos que se acercan para el pueblo de Israel inmediatos, utilizando, como bien lo dice el texto, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. O sea, hubieron cosas que fueron en los años cercanos a ellos, pero también al mismo tiempo describe cosas que van a ocurrir a través de la historia y en los últimos tiempos, que también nos compete a nosotros. Esa es la característica de la profecía bíblica. Repito, cosas que ya se cumplieron, que se iban a cumplir en unos años posteriores, cercanos, y también da detalles que nos dicen en Mateo 24 que hay un mensaje que viene para el futuro también, y por eso es que es profético. Termino este video señalando esta primera señal: vendrán muchos en mi nombre, dice el texto bíblico. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice, y lamentablemente hay una gran verdad: a muchos engañarán. Y eso es lo que vemos hoy, mis queridos amigos y hermanos, es lo que vemos hoy. Gente engañada por muchos falsos mesías, por muchos falsos pastores, diciendo aquí esto o lo otro. Quiero terminar este video mencionando algunos falsos cristos de la historia. Por ejemplo, ¿verdad? Ya hablaremos después de la destrucción del año 70, pero por ejemplo en este primer video, cumpliendo esta primera señal, engañarán a muchos en mi nombre, falsos cristos. Tenemos en el 125 después de Cristo a Bar Cosba, judío que lideró una rebelión contra Roma en el 125 más o menos después de Cristo, y fue proclamado como príncipe de Israel, más conocido como en hebreo Nasi Israel, príncipe de Israel, Bar Cosba.
quien decía, yo soy el Mesías, porque recuerde que había una tendencia que el Mesías sería un libertador, un guerrero como el rey David. Y este Bar Cosba cumplía ciertas señales y fue nombrado como el Cristo, el Mesías. Murió a manos de los romanos, por supuesto. También ya en una época más reciente, 1834, tenemos a John Nicholson, británico, en 1834, que fue asesinado. También se declaró como Mesías en Inglaterra. También tenemos en 1804 a Arnold Potter. Arnold Potter se apartó de los mormones y murió en un intento de ir al cielo saltando de un acantilado. También tenía seguidores y decía ser el Cristo. También tenemos como número 3 a Bahá'u'lláh, un sunita musulmán, quien fundó la fe Bahá'í en 1863, que tiene seguidores, o más bien la fe Bahá'í. Un cuarto falso Cristo es William W. Davis en Washington. Él era, se decía que era el arcángel Miguel, era Adán y David al mismo tiempo, y tenía seguidores y también no terminó bien. Tenemos también en un quinto falso Cristo a Mirza Ghulam Ahmad de la India, 1889. Tenemos un sexto, Lau Polenberg, una secta holandesa que decía ser el Mesías. Tenemos un séptimo, ¿verdad? Haile Selassie, movimiento de Rastafari, 1930, quien llegó a ser emperador en Etiopía. Repito, Haile Selassie, el movimiento Rastafari, que cuenta con casi 1 millón, también muchos seguidores en Jamaica, con la música reggae. En un octavo tenemos a Krishna Venta, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría en California, 1948. Un noveno, falso Cristo, tenemos a John Shang, un surcoreano de 1964. También tenemos un número 10, un décimo falso Cristo, Sun Mi Moon, ¿verdad? Más conocido como Moon, fundador de los Moonies, que significa la fundación de la restauración, es más conocido como los Moonies. También este hombre. También tenemos a Jim Jones, 1978, falso Cristo. Tenemos a Marshall Alfred Witts, fundador de la secta Puerta al Cielo, 1997, quien produjo un homicidio colectivo, lamentablemente, porque decían que una nave espacial iba a venir por ellos y la gente creía esas cosas. Tenemos otro, Wayne Bent, más conocido como Michael Travesell, entre 1989 y el 2000 aseguraba ser el Cristo. También tenemos a Arkafin Mohamed, conocido como Ayam Ping, en Malasia en 1975. También tenemos a Matayoshi Mitsuo, un surcoreano, 1995. Decía ser el Cristo. Tenemos a José Luis de Jesús Miranda de Puerto Rico, quien decía ser Jesús hombre, fundador de la secta Creciendo en Gracia, en el 2012 también, quien murió de un cáncer, ¿verdad? Esta secta todavía está presente. Jesús Miranda de Puerto Rico. También tenemos a Henri Cristo, un astrólogo de Brasil, quien decía ser Jesús e inició en 1970. También tenemos a Sergei Torov, quien era un policía de tráfico ruso, quien hasta el día de hoy dice que es Jesucristo, que es el verbo de Dios y la palabra, y tiene más de 10,000 seguidores en Rusia hasta el día de hoy. Y también tenemos a Oscar Ramiro Ortega en el 2007, quien atentó contra la Casa Blanca asegurando ser el Cristo. Y por último, a Alan John Miller en Australia, líder de la secta Libertad Divina, quien dice ser Jesucristo y que su esposa es la reencarnación de María Magdalena. Mis queridos hermanos, lo que la Biblia dice se cumple y lo que Jesús estaba diciendo es real. Y aquí le doy estos datos que usted los puede corroborar. Vayamos con calma. El templo era sumamente importante para Jesús y para los judíos. Y él dice, se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso impactó a los seguidores de Jesús y le preguntaron, ¿cómo va a ser las señales de tu venida y del fin del mundo? Y aquí Jesús le da una primera señal, los falsos cristos que engañarán
a muchos. Les espero en el próximo video.